Cuente brevemente acerca de cada una de estas 7 copas de la ira que se derrama sobre la tierra. ¿A quién va dirigido? ¿Qué pasa en cada copa? ¿A quién afecta, no? ¿A quién afecta, César? Así es. Adelante. Bien, en primer lugar, comenzaré diciendo de que Dios tiene también sus juicios. A veces nosotros creemos que, porque nos conviene de repente, que Dios solamente es amor, misericordia, pero no, Dios también así como es bueno, no es amable con nosotros, nos perdona, todo ese tipo de cosas. Por el hecho de que se le margina, se le reemplaza, no, hasta se le ignora. Entonces, Dios en su justicia también tiene este sistema. Entonces, el tema que nos convoca hoy día son las 7 copas o las sentencias, que son los juicios finales del periodo después de la tribulación, ¿no? Serán los juicios más severos que el mundo jamás haya visto. Las 7 copas están descritas pues, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, donde se les llama específicamente las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, también tenemos que dar cuenta que bajo el anticristo la maldad del hombre alcanzará su punto más alto y se encuentra con la ira de Dios contra el pecado. Entonces podríamos colegir que los juicios de las 7 copas surgen después de la séptima trompeta. No olvidemos que están las trompetas, los ayes y finalmente la copa. Ya entrando al tema, encontramos que la primera copa, los primeros ángeles derraman, perdón, esta copa sobre la tierra y dice la palabra que vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta plaga se dirige a los que se han comprometido con el anticristo. Los santos de la gran tribulación no se verán afectados por estas úlceras porque ya no estará, ¿no? Es una plaga terrible y repulsiva que dañaban solo a los hombres. Además del aspecto repugnante de las llagas, estaría también un fuerte olor desagradable. Esta es una forma de decir cómo Dios ve al pecador. El profeta Isaías usó una descripción similar cuando vemos en Isaías 1:6, porque el pecado, perdón, daña gravemente la imagen de Dios en el hombre. Y se podría decir con toda autoridad que lo que esta plaga está haciendo era sacar al exterior lo que había en el interior de sus corazones y pensamientos. El pecado desvirtúa al ser humano. Originalmente había sido creado a la imagen de Dios, pero prefirió cambiarla por la marca de la bestia. Había sido creado para tener comunión y adorar a Dios, pero prefirió adorar a una bestia. Este es un auténtico cáncer que destruye la verdadera humanidad y Dios no puede callar ante una perversión así. Por otro lado, esta plaga nos recuerda los arpoídos y las úlceras cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿no? Eso está en Éxodo capítulo 9. Y es interesante notar que esta fue la sexta plaga. Ahora pasaremos un poquito a la segunda copa. Dice que se vierte sobre el mar, convirtiendo el agua en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y un tercio de la vida marina ya había muerto al sonar la segunda trompeta, que se refirió antes, ¿verdad? Y ahora el resto de la vida marina ha desaparecido. Los océanos están muertos. Y Juan quiere transmitirnos también la impresión que este juicio le produjo que el mar se convirtió en sangre como de muerto. La idea parece ser la de un hombre muerto en medio de un gran charco formado por su propia sangre. La pregunta es ¿por qué muere la gente que está en el mar? Porque la sangre de muerto no es líquida, la sangre de muerto es sólida, es como coágulos grandes, ¿verdad? Y si eso se pegara en las branquias de los peces, pues no va a permitir que sigan viviendo. Y si va a ir muriendo esta cantidad de gente perdón, de animales que están en el mar. Además de esto, debemos añadir el desagradable olor en un mar de sangre lleno de peces muertos
que van a cubrir las playas y las costas en estado de putrefacción. Además quedarán los días cuando los hombres disfrutaban de la refrescante brisa del mar. Será una plaga terrible porque los océanos ocupan un 60% de la superficie de la Tierra y proporciona una gran parte de los alimentos usados por el hombre. La tercera copa dice cuando se derrama la ira de Dios sobre los ríos y los manantiales de agua dulce también se convierten en sangre. El ángel, al cargo del agua, dice lo siguiente: Justo eres, oh Dios, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. El altar en el cielo responde: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Pero una vez más, la plaga que está por venir, que ahora estamos refiriéndonos, no conoce límite y llega a abarcar toda lo que es la tierra, toda la tierra. Y otra diferencia entre ambas plagas es que en esta ocasión las aguas se convierten en sangre. No es que llega una sangre de muertos, sino que la sangre, eso podemos ver también en la plaga que ocurrió en Egipto. Y el agua, tenemos que ver nosotros que es un elemento esencial para la vida humana. Después de esta plaga, los hombres no podrán beber agua, solo habrá sangre. Tampoco podrán lavar las úlceras malignas que les vinieron, ¿verdad? Y la falta de higiene y la transmisión de enfermedades van a causar grandes estragos aquí en la tierra. Es una plaga muy severa, perdón, muy severa y dramática porque la vida sin agua no se puede llevar a cabo. Ahora, la acumulación de las tres primeras plagas va a provocar una destrucción sin precedentes de toda forma de vida. O sea, tanto en el mar, en el río, como la humanidad, va a causar grandes estragos allí en eso. La cuarta copa, el cuarto ángel dice: derrama su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaban con el gran calor. Está en Apocalipsis 16, de versículo 8 y 9. En lugar de arrepentirse de su pecado, los malvados habitantes de la tierra blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El ser humano es un ser que vive de hábitos, se habitúa, se acostumbra a algo. Y cuando aquí dice que a pesar de la plaga y todo, no se arrepintieron, es porque ya no está el Espíritu Santo, ya no hay quien predique la palabra, por lo tanto no va a haber una oportunidad de arrepentimiento. Pero la gente está acostumbrada a hacer algo. Así que así le ven el castigo más grande, como están habituados, como no hay quien les redarguya, digamos, de sus maldades, ellos van a seguir algo. Pero luego vemos también que esta plaga es definitiva y se va a aplicar sin restricciones sobre todos los hombres. Gracias a Dios que la iglesia ya no va a estar acá, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir dándonos cuenta cuán importante es que podamos consagrar nuestras vidas, ¿verdad? El sol que siempre ha suministrado, tan importante para nosotros, la luz, el calor y la energía, ¿verdad? Se va a convertir en un agente destructivo y mortal. Los hombres no encontrarán la forma de protegerse de un calor tan ardiente que parecerá fuego. Pero un aumento tan importante de las temperaturas también va a afectar todos los glaciares del Polo Norte, el Polo Sur, y los va a derretir. Y esto va a ocasionar la subida del nivel de los océanos en unos cuantos metros, ¿verdad? Y la desaparición de los puertos y la inundación de muchas importantes ciudades. Esta, esta manifestación del calor
eh, los científicos dicen que el mar va aumentando 5 centímetros cada año por la cantidad de agua que está derritiéndose en los glaciares. Imagínense cuando ven esta temperatura tan grande. Por eso dice que van a desaparecer los puertos, ciudades importantes que están a la orilla del mar y todas esas cosas, ¿no? Y este es un juicio que también lo anunció Malaquías, ¿no? Por ejemplo, en Malaquías capítulo 4 se puede ver eso. La la quinta copa ya nos va a hablar ahora de otros los aspectos. Dice que hace que el reino de la bestia se sumerja en una gran oscuridad. El dolor y sufrimiento de los malvados se va a intensificar, de modo que la gente dice que se morderá la lengua de dolor. Y aún así, los seguidores del anticristo tampoco se van a arrepentir de sus obras. Quiero que enfaticemos bien esto, ¿no? La habitualidad de la gente. ¿No? Cuando la gente se acostumbra a algo, es bien difícil que cambie. Ahora nosotros podemos porque está en acción el Espíritu Santo. La palabra dice que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando el Espíritu Santo ya se ha ido con la iglesia antes de la gran tribulación, entonces ya no va a poder oposición de que algo se arrepiente. Ahora, cuando vemos que la bestia es adorada en toda la tierra, entonces van a ser y esta expresión, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Cuando nosotros vemos lo que va ocurriendo hoy día en la humanidad, es el poder. Y el poder tiene varias aristas, por ejemplo, el poder militar, el poder económico, aún el poder religioso. Pero si nosotros vemos tanto el poder militar como el poder religioso, para mi concepto es que la bestia va a atacar por el lado económico. Si nosotros vemos todo lo que sucede en el mundo, los problemas, si usted ve, tiene algo de la economía. Cuando la economía falla, cuando la economía no es, digamos, suficiente para tener ciertas comodidades. Usted sabe, yo soy también abogado de profesión, ¿no? Y muchas personas han venido a consultarme sobre el divorcio y estas cosas. Y bueno, yo también soy pastor y yo les digo, yo no divorcio, yo caso más bien les digo, ¿no? Y caso para toda la vida. Y les pregunto, ¿y cuál es la causa? En la mayoría de los casos es que no provee, el esposo no provee para la casa. Entonces ahí nomás vemos cómo la economía ya va trabajando en el núcleo de la sociedad. Los sueldos ya no alcanzan, ¿verdad? Las cosas se van encareciendo cada día más, la gente quiere tener comodidades y eso es con dinero, eso es con dinero. Por eso le digo que el aspecto a través de la bestia, del falso profeta y de ellos, van a ser, van a afectar el lado de la economía. Entonces, ahora, em, el hombre va a preferir. ¿Cuántas veces ha preferido las tinieblas a la luz? Si la gente escucha algo que le satisface, aunque sea mentira, ¿verdad? Aunque sea, venga, él lo cree. Y este es precisamente lo que va a conseguir. Por ejemplo, podemos ver algo en Juan 3:19. Entonces, la gente se va a sentir inseguro, pero cuando vean que todo aquello en lo que hayan puesto la esperanza, unos a otros se van a poder reconocer y vagarán en la oscuridad sin saber a dónde van. Me refiero en el término de vivencia. Un momentito, por favor, doctor, un poco de agua. Ahora, el resultado será tan terrible, dice que hasta mordían sus lenguas. Yo no sé el grado de dolor que produzca, que llegue uno a esos extremos, ¿no? Y como si producía un dolor distinto, lograra aliviar el rigor del que ya estaban padeciendo. Es decir, ellos piensan que un dolor se va a curar con otro dolor. Y eso es muy importante que nosotros sepamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, tiene algo,
los psicólogos usan más, ¿verdad? Cuando uno tiene problemas, relájate, distráete, o sea, cambia de actitud, cambia, haz una cosa con otra, contrarréstala con la otra. Y así, eso parece que va a pasar. Tiene un dolor, piensa que con otro dolor lo va a aliviar, pero ese dolor no es algo que nace por una enfermedad, es un dolor que va a venir como consecuencia de la manifestación de Dios. Aquí hay que diferenciar una cosa. Cuando se habla, por ejemplo, de los acontecimientos futuros, muchos dicen que los terremotos, ¿no? Ya se están dando. Otros científicos dicen que va a venir un asteroide inmenso que va a reventar en el aire y va a hacer cosas. Mire, yo estoy convencido que lo que Dios va a hacer, Él lo va a hacer para su gloria. Si usted ve la Biblia, dice un terremoto, un temblor, no dice varios terremotos, hablando de la ira de Dios. Él dice que va a ser, el sol se va a oscurecer y todo ese tipo de cosas. Y no es que va a haber esas cosas, no. Mucha gente confunde, cree que los fenómenos naturales, de eso se va a hacer. No, es Dios se va a glorificar haciendo eso. Amén, creo que me dejo entender. La sexta copa dice, derrama su copa de juicio sobre el río Éufrates. Este río se seca como preparación para que los reyes del oriente se encaminen a su propia destrucción. No es que el Éufrates se va a ir secando poco a poco, no, se va a secar en un momento, una manifestación. Ustedes recuerdan posiblemente el Mar Rojo, la apertura del Mar Rojo, no se fue abriendo por etapas, se abrió de un momento a otro. Cuando Josué va a pasar, envía, ¿verdad? A Dios que llega a la tierra prometida, el río Jordán, también se detuvieron las aguas. No fue algo progresivo, fue algo inmediato, fue algo que mostró el poder de Dios. Por eso cuando hablan Rahab, habla con los espías, dice, las obras de Dios han hecho desmayar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no es algo natural, es algo sobrenatural que va a ocurrir para la gloria de Dios. Entonces, Juan ve también estos tres espíritus que dice a manera de rana, saliendo de la boca de Satanás, del anticristo y falso profeta. Estos demonios hacen milagros y engañan a los reyes de la tierra y los reúnen para la batalla final en el día del Señor. Bajo la influencia demoníaca, estos reyes se van a reunir en lo que se llama el Armagedón. Los reyes que habla la Biblia no son los de todo el mundo. Ellos dicen, la Biblia cuando habla de esos reyes, habla de los reyes del Oriente. Muchos piensan que Rusia va a destruir a Israel, que los países comunistas se van a ir. No, la Biblia habla de los reyes de Oriente. Porque si nosotros hacemos un poquito de estudio del Génesis, hacemos del Éxodo, ¿verdad? ¿Con quién tenía problemas Israel? Era con los países de Oriente. ¿Y quiénes eran los países de Oriente? ¿Quiénes eran? Sabemos que habían dos hermanos, Jacob y Esaú, ¿verdad? Esaú siguió los pasos de Dios, Jacob, perdón, ¿no? Y Esaú hizo la contra. Luego vemos a Agar, el hijo de Agar, Ismael con Isaac. Esos, los que no fueron de la promesa, ¿sabe qué? Esos son los países que están habitando en el Oriente. Si usted analizamos un poquito la historia, desde el año 1948, donde se le concede el territorio a Israel, desde el primer día que Israel tomó posesión, Israel está en guerra, hasta hoy día. ¿Por qué? Porque hay esa discordia, hay ese odio todavía enraizado. ¿No? Yo escuché a un árabe decir, todos somos hijos de Abraham, decía. ¿Por qué estamos peleando? Todos somos descendientes de Abraham. Sí, pues, pero también hay descendientes de Caín, hay descendientes de Ismael, hay descendientes de Saúl. Entonces, cuando vemos este panorama, no son los rusos, no son los chinos, no son los americanos, son digamos, ese odio que todavía está enraizado ahí. Y como anécdota te cuento algo, un tiempo estuve en Chile
y estaba sentado ahí en una banca haciendo tiempo y conversando con un hombre me dice, señor, usted no es de acá. No, le digo, no, no soy de acá. Me buscó conversación y me dice, ¿a qué ha venido? Yo le digo, he venido a un evento, tengo que dar una conferencia, tengo que dar una conferencia acá en Chile y he venido. Ah, mira, qué bien. Y me pregunta, ¿y cómo lo han tratado? Me dice. Yo le digo, bien, bien, no he tenido problema. ¿Y sabe lo que me dice este hombre? Ah, me dijo, porque todavía hay odios ancestrales, odios de tanto tiempo, me dijo, desde Caupolicán, con Atahualpa, de esos tiempos. Eso ya, me dijo, pasaron. ¿Por qué tenemos que odiarnos? Todos somos de un mismo Dios, de un mismo Padre. Mire, ese concepto. Pero ese concepto no lo tienen los árabes. Ese concepto no lo tienen los descendientes de Saúl, de Jacob. Ellos tienen otro concepto, ¿verdad? Entonces, también este juicio está relacionado, como dijimos, en la sexta trompeta, y fueron, dice, los ángeles que estaban atados ahí en esas cosas. Y estábamos hablando, ¿verdad? Que el gran Ior se va a acercar para que puedan pasar y los dientes que vienen. Y ahí está. Miren ustedes, ¿qué dicen lo que estamos comentando, ¿no? Sin dificultad, los grandes enemigos de Israel, naciones como Asiria, Babilonia o el imperio medo-persa que está actual. Entonces, este asunto parece importante porque lo que se conoce como la Trinidad diabólica, que es el falso profeta, ¿no? El que hemos visto, eso está implicada en ella. ¿Qué cosa? El dragón, la bestia y el falso profeta. Su actividad, ¿en qué está centrada la actividad de estos Trinidad satánica? Se centra en convencer a los reyes de la tierra para reunirse con quién, entre ellos para la gran batalla contra Dios. Aquí viene el conflicto religioso. Cuando venga la bestia a reinar es el económico, ¿verdad? Ahora la guerra es el conflicto religioso. Y vemos que finalmente como que lo consiguen, pero en realidad han sido engañados, pensando que pueden vencer a Dios. A Dios nadie lo va a vencer jamás. Dios es invencible, Dios es todopoderoso, pero no se dan cuenta que ellos quieren luchar contra Dios, ¿verdad? Ahí está el asunto de todo. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la escatología, en los acontecimientos futuros, es justamente qué va a hacer la humanidad, qué piensa la humanidad contra Dios o acerca de Dios, ¿verdad? Como la bestia le ha ofrecido un montón de facilidades, un montón de cosas, ¿no? Entonces el hombre se ha visto y como que dice, ¿para qué yo necesito a Dios? ¿Para qué voy a buscar a un Dios y si acá a través del hombre lo puedo conseguir todo? Por eso es que le digo que el aspecto económico es el que va a primar bastante. Ahora, esta campaña no solamente va a través de la economía y el conocimiento, no. Dice que va a ir con señales para persuadir a los reyes de la tierra. La reunión de este ejército, convencido, va a ser en el lugar que se llama el Armagedón. ¿Y dónde está el Armagedón? Dice que está en un lugar que se llama Meguido. ¿Y dónde está Meguido? Si ustedes ven en la Biblia, cuando habla jueces, ¿qué pasó en ese lugar que dicen, hermano? Ahí murió Débora, ahí Barak fue derrotado por las huestes de Javín y el rey de Canaán. Es Oriente, ¿ve? No es Europa, no es Asia, no sé. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando hablamos sobre este tema, bastante, porque como dije antes, esas cosas es para que Dios muestre su gloria, no va a tomar las cosas, los fenómenos naturales. Bien, la séptima copa se vacía en el aire, en la atmósfera, que se dice, ¿no? Y una fuerte voz en el cielo dice, hecho está, consumado está, concluido. Entonces, ¿qué cosa va a haber? Relámpagos. Y mire lo que dice. Y un terremoto. No dice terremotos. En Mateo 24 habla de terremotos, ¿verdad? Acá dice un terremoto tan fuerte cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
Jerusalén se divide en tres partes y las ciudades del mundo se van a ir derrumbando también. Ahora, nosotros cuando vemos esto de los terremotos, los científicos dicen que las placas de la Tierra y que esas cosas, ¿verdad? Tal vez sea cierto, porque dicen que la Tierra es un planeta nuevo que se está formando. Pero acá el terremoto no es porque la Tierra se va formando, es por la acción de Dios, es por el poder de Dios, es la manifestación. Las islas van a desaparecer, va a haber un granizo gigante. ¿Qué dicen la mayoría de la gente? Que dice que un meteorito se va a reventar en el aire y por eso va a venir. ¿Y sabe qué? Dice que va a ser tan grave que van a caer pedazos de roca que van a pesar entre 25 y 45 kilos. Imagínate que le caiga ese peso a una persona, ¿no? Va a ser terrible. Y los que estaban juzgados, dice, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, dice, ¿no? Grande, enorme. En segundo lugar, encontramos esta expresión, hecho está, con la que se culminan sus juicios y que sobre esta expresión, hecho está, nosotros podemos encontrar que recordar que también lo dijo Jesús en la cruz. Consumado es, ¿verdad? Está hecho. En el tiempo de Jesús que estaba consumado, la gracia, ¿verdad? Estaba ya todo para la gracia. Ahora, hecho está, también está consumado todo lo que Dios tiene destinado para cada uno en la tierra. Entonces, en tercer lugar, debemos observar también cómo este juicio viene acompañado por ciertos elementos que van a enfatizar la solemnidad del momento. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, en cuarto lugar, podemos ver también que Juan describe esta plaga con una palabra que no se usa en ninguna otra parte de este libro. Dice, su plaga fue sobremanera grande. Entonces, cuando nosotros hablamos del sujeto, esas cosas del castellano, hay un grado que se llama grado superlativo. Entonces, cuando los estudiosos, los teólogos dicen que estas cosas que van a ocurrir en la tierra no son tan sencillas, son grados superlativos. O sea, imagínense, para darnos una idea, por ejemplo, Juan 3:16, ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión de tal manera es en grado superlativo. Y eso es lo que va a hacer Dios cuando Él se manifieste, porque Dios es todopoderoso. Estábamos diciendo que en cuarto lugar vemos que Juan describe esta plaga con una palabra que no usa en ninguna otra parte del libro de Apocalipsis, ¿no? Y dice que la plaga fue sobremanera grande. Uno de los ángeles de los siete juicios de la copa, luego le muestra a Juan el destino de Babilonia la Grande. Eso ya está en Apocalipsis 17. Mientras Dios toma venganza de la sangre de los profetas y de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18:24. El mundo llorará la caída de Babilonia, pero el cielo va a haber gozo según Apocalipsis 19, porque Jesucristo regresará entonces en gloria para derrotar a los ejércitos del anticristo y en el Armagedón según Apocalipsis 19, y para establecer su reino milenial en la tierra. Entonces, como resumen, podemos decir que las plagas es la manifestación de la ira de Dios, pero también que va acompañada del poder de Dios para una manifestación sobrenatural, porque va a escapar a todo lo que la gente humanamente puede haber conocido o puede haber experimentado hasta ese entonces. Como iglesia creo que tenemos la responsabilidad de poder advertir a la gente que lo que si rechazan a Dios, desprecian la gracia de Cristo, ¿verdad? O si alguno vuelve atrás, ¿no? Como dice el libro de Hebreos. Entonces, tiene que saber a qué está ateniéndose, qué es lo que puede pasar. La maldad no se va a detener ni por leyes, ni por gobiernos, ni por nada. La maldad va a aumentar porque esa es la fuerza, ese es el poder del anticristo que ya tiene cierta acción en la tierra, ¿verdad? Entonces,
debemos tener bastante cuidado en predicar la salvación, pero más que todo lo que ya somos salvos, en predicar para poder salvar, para poder tener, para poder mantenernos en esa salvación tan grande. Bien, esto es una manera eh, corta, ¿verdad? Y no sé si ustedes tengan alguna Sí, interrogante. pastor, usted lo ha explicado muy bien, cada copa aquí va afectado, pero pastor, estas plagas postreras que nos trae la copa de la cera, tienen relación y concordancia con la plaga de Egipto y con las 7 trompetas, donde la plaga de Egipto fue focalizada, ¿no? Donde el río se convirtió en sangre, hubo tinieblas, hubo efectos perjudiciales a la población de Egipto. Es decir, fue focalizado, ¿no? En relación a las trompetas, que también son un juicio de Dios, que abarca la tercera parte del río, la tercera parte del mar, la tercera parte del sol, en fin, es una cantidad también considerable, pero en estas copas de la ira, Pastor Carlos, afecta en forma global, casi a toda la humanidad y sobre todo a aquellas personas que aceptaron voluntariamente rendirle pleitesía, adoración Aceptaron la marca de la a la bestia. bestia, previa marca de la bestia, pastor. Y pastor Carlos, ¿no? Interesante su apreciación en relación a las 7 copas de la ira de Dios. Pero también sería bueno también, pastor, agregar eso, ¿no? Que eso tiene relación con las plagas de Egipto y con las 7 trompetas. A diferencia que la plaga rosa de Egipto fue focalizado, ¿no? Para el pueblo de Egipto por el corazón duro del rey, El perdón, faraón. del faraón, ¿no? Fue focalizado, agarró Egipto, agarró el río Nilo y los primogénitos, en fin. Y las 7 trompetas que nos habla Apocalipsis es la tercera Tercera parte parte de la del vida. río, del mar, En este del caso del mar. sol, ¿no? Y aquí en las 7 copas de la ira de Dios es Todo. totalmente global, O sea, ¿no? las 2 tercios sería César, porque si fuera la tercera parte, sería las 2 tercias parte que queda, Que ¿no? queda. Porque ahí dice todo. Bueno, Bueno, lo que dice asumiéndolo de es esta todo, manera, ¿no? ¿no? Y sobre todo aquellas personas pues que decidieron ponerse la marca de la bestia y adorarle, ¿no? Especialmente para ellos. Pastor, además, esta parte es interesante cuando usted mencionó que el mar, ¿no? Se va a coagular o como mar de sangre de muerto, ¿no? Y va a afectar, bien lo dijo usted, pastor, a la industria pesquera, ¿no? Donde el elemento importante que es el pescado y sus derivados ya no va a estar al alcance de la población, de la humanidad, porque ya no va a haber esos tipos de alimentos, ¿no? Y también en relación pastor, también usted fue muy claro de los ríos, ¿no? Que va a afectar, porque sabemos que el del río, el agua potable, se obtiene, ¿no? Para el consumo humano. Entonces, esas aguas que es para consumo humano, no solo afecta a Rosa al ser humano, también va a afectar a los animales, a los ganados. César decía que el mar, todas las aguas eran como sangre de muerte. En el También, mar, en sí, el mar, ¿no? sí. Entonces, Ya, no, pero ahora aquí en el río que yo estoy explicando, Rosy, es que bien dice el pastor que va a afectar el agua para el consumo humano, pero también el agua a dulce. la población de animales que también requieren beber agua para que puedan sobrevivir. Entonces, no va a haber peces, los animales domesticados, que es para consumo, también va a disminuir y totalmente nos vamos a encontrar frente a una situación de hambre, de querer tomar agua y una serie de situaciones que el hombre va a estar expuesto en la gran tribulación, pastor. Yo, yo escuché, yo escuché a un predicador decir lo siguiente, ¿no? De Génesis 1:31. Dice, Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera, ¿verdad? La pregunta es que podemos hacer, ¿para quién fue creado bueno en gran manera? Si tú te das cuenta, al hombre lo crea después que hizo toda la creación. O sea, lo hizo para que el hombre no le faltara nada, para que el hombre tuviera todo. ¿Se da cuenta? Entonces, ese hombre ha desechado hasta la creación misma de Dios.
Por eso es que va a afectar eso. Usted puede decir la vaca qué culpa tiene, el aro qué culpa tiene, pero ¿para quién fue creado la vaca, el cerdo, los pollos, el aro? ¿Para quién fue creado? Para el hombre. Y como el hombre se vuelve contra Dios, bueno, pues yo te di, yo creí para ti. ¿Tú no me has querido creer? Soy justo, pues. Estoy parafraseando, ¿no? Pastor, en relación a lo que es la cuarta copa de la ira de Dios, donde indica que el sol va a ser afectado y quemará a las personas, Pastor, yo acá tengo unos datos que, por ejemplo, en Amazonas, que queda aquí en Perú, la temperatura o el calor ha llegado a 40 grados centígrados, en Piura 38 grados centígrados, en Libia 57 grados centígrados, en Kuwait 50 grados centígrados. Son temperaturas altas que se han registrado aquí en la Tierra, pero esto va a ser menor a lo que nos habla esta parte del Apocalipsis en la cuarta copa de la ira de Ya. Dios. O sea que el sol va a quemar de tal manera que, como dice la Biblia, van a quemar y van a blasfemar el nombre de Dios. Es más, mira, que la gente se va a meter a sus casas pensando que ahí no va a tener calor. El asunto es que va a venir la energía solar y donde esté lo va a quemar. ¿No? Entonces, una cosa es que te dé la luz solar y otra cosa es que te dé la energía solar. Lo que yo pienso que va a haber es la energía solar, porque se van a meter a sus casas e igual, les va a quemar el calor igual. En relación a la séptima copa de la ira de Dios, de una serie de juicios, dentro de ella nos habla del granizo con el peso de un talento, ¿no? Usted bien lo dijo, pastor, que el talento pesa entre 30 a 40 kilos por peso. Hay un registro, pastor, en Argentina, fue el granizo que más pesó y pesaba 1 kilo, Sí, pues, cayendo sobre Argentina. Imagínense, esto va a ser 30 veces más del peso de lo que se registró en Argentina, de cayendo 25 sobre a la 45 kilos. humanidad, ¿no? El peso, lo que va a ocasionar, Rosy, Claro, imagínate. a las personas, a las casas, a los vehículos, en fin, una serie Sí, de es terrible, destrucción total, pastor. terrible. Te cuento una experiencia que yo una vez me pasó algo, ¿no? Que estuve aquí en Huacho pues, entre los 20, 22 grados, 23 grados, y me voy a hacer repasco. El día martes voy a hacer repasco. Y estoy hasta el día jueves en Cerro Pasco. Ahí estaba 5 grados bajo cero. Y yo me vine a Huacho y de ahí me fui como a cambiarme ropa y de ahí vuelvo a Iquitos. Y llego a Iquitos, estaba a 40 grados, estaba en la temperatura. Y iba una política, iba en el avión, iba una política. Y cuando ya uno va llegando, el avión climatiza, pero ya deja el aire acondicionado y todas esas cosas y pone clima, ¿no? Y esta política dice, Dios mío, dice, ¿qué tal calor? ¿Cómo será el infierno? Y yo le digo, arrepiéntase, le digo, porque va a ser peor, ¿no? Imagínate si 40 grados una persona no aguanta. Sí, pastor, es terrible ¿no? Lo que está pasando, porque sabemos ya que en algunos lugares, pues el calor es excesivo. ¿Cómo la gente puede decir que ese es el infierno, ¿no? Si supieran lo que le viene. Pero a pesar de tantas calamidades que podemos nosotros ahí ver en cada copa que se derrama Sí, sobre los hombres, claro ¿no? que sí. Que tienen la marca porque decidieron adorar a la bestia, Claro, pastor. ¿Cómo es que la gente no se arrepiente, no? exacto. Vemos allí, César, la gente hasta blasfeme de Dios. Entonces, creo que está peor que el corazón del faraón, ¿no? El hombre necio, terrible. Y también la palabra de Dios dice Exacto. bien claro que esto es pues la apostasía, ¿no? La gente renegará de Dios, irá en contra de Dios. Entonces, pastor, es lo que vemos también hoy en día en lo que estamos viviendo. Por eso que le decía Claro. que la gente se va a habituar a eso, se va a habituar. Cuando nosotros vemos la palabra, dice, no, por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y eso es cierto, claro. Cuando tú lees en 2 Timoteo sobre los postreros finales, los tiempos finales, no está hablando a la iglesia, no está hablando, perdón, al mundo, está hablando a la iglesia, que eso va a pasar en la iglesia. Por eso los pastores estamos bastante preocupados porque
es una realidad que se va a dar. ¿Qué hacemos frente a esa realidad de gente? ¿Qué hacemos? Yo recuerdo que uno de mis maestros dijo, el mundo le va a poner la pauta a la iglesia. Y yo recuerdo antes cuando teníamos los cultos, perdona, la gente decía, ¿a qué hora comienza el culto? Nunca decía a qué hora termina. Hoy la gente, ¿qué dice? ¿A qué hora termina? Porque, ¿verdad? Sale. Tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer. Por eso dice que el mundo le ha puesto la pauta a la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? De alguna manera, yo pienso que tenemos que acelerar la consagración. Cuando vemos en Apocalipsis, ¿no? Dice, el que es justo justifique eso, el que es santo, perdón, el santo santifique y el que es justo practique la justicia. Eso tiene que enfocarse la iglesia, en la justicia y en la santidad. Pero además olvídese, pro templo, esas cosas. No, no, tiene que ser la persona, el ser humano, acostumbrarse a la adoración, a la alabanza, al temor de Dios, a la obediencia más que todo. ¿No? La gente se cree muy rebelde, muy autónoma, muy... ¿verdad? ¿Por qué? Porque le cuesta obedecer. Si tuviéramos nosotros el hábito de obedecer, creáramos el hábito de obedecer, creo que el mundo cambiaría bastante, ¿no? Y aún la Pastor, iglesia, ¿no? pero también en la quinta copa, ¿no? Habla sobre la oscuridad que va a ir sobre el trono de la bestia. Entonces, tiene que haber un significado definitivamente. ¿Qué importancia tiene este juicio, pastor, que se dirige específicamente al trono de la bestia? ¿Qué está representando la oscuridad? Cuando la Biblia habla de oscuridad, habla de ignorancia, de desconocimiento, no habla de falta de luz. Eso está hablando. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la gente va rechazando a Dios, va ignorando lo de Dios, va desconociendo, adrede, ¿ah? Adrede va a ir desconociendo lo de Dios. Entonces, como no conoce a Dios, cualquiera viene, va a hablar y le va a creer. Y sobre todo si viene con el poder económico. Y inclusive hay un versículo, perdone, no me acuerdo ahorita dónde está, pero dice, cuando digan paz, paz, vendrá destrucción repentina. ¿Usted cree que aquí en el Perú mismo, el Perú no es una isla? Lo que pasa en el Perú pasa en el mundo entero. La delincuencia, no lo que, cuánto quisiera, maten a esos delincuentes, maten a ese cara, que se acabe en paz. En estos días escuché un comentario que por cada mil delincuentes hay 5 policías. ¿Qué van a hacer 5 policías contra 1000 delincuentes? Por eso es que prospera la maldad, la delincuencia. Entonces, ahorita todavía siquiera hay un temor de Dios referencial, por decirlo al menos, pero cuando cese eso, imagínate la gente cómo va a vivir. Pastor, me llamó la atención que usted mencionó ¿Mm? que la sexta copa, el río Éufrates se va a secar, ¿no? Y usted dijo que va a ser por intervención divina. Y mira, y hay relación con lo que usted dice porque en la cuarta copa, cuando el sol comienza a quemar con gran intensidad, y también usted lo dijo, que los nevados, ¿no? Van a ser derretidos y al contrario van a hacer que aumente el caudal de los ríos. Y justamente, Pastor Rossi, el río Éufrates nace de los nevados. Uno de los nevados es el nevado de Ararat, que está a 5000 metros de altura. Entonces, con ese tremendo calor de Apocalipsis, de la cuarta copa de la ira de Dios, va a hacer pues que sus nevados aumenten el caudal del río Éufrates. Sí. Entonces, ¿cómo será posible que seque si no es por la intervención directa de Dios, ¿no? Para que pueda cumplirse la profecía de que estos reyes del oriente pasen Tienen que pasar y hay guerra guerra con Israel, ¿no?